Hola, bendición y larga vida, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a todos los seguidores de Ley Faotara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. Bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra profesan nuestra hermosa religión. En este siglo de Ordun pocos salidores, de Ordun pocos hablados, de Ordun con escasos corpus literarios, hoy quiero hablar acerca del Ordun o Drupo Balofún y todas las interioridades y las cosas que están explícitas dentro de este gran Ordun Difa. Y vamos a hacer lo que siempre hacemos, vamos a estar viendo, vamos a estar haciendo un recorrido por todas las cuestiones de este Ordun Difa y vamos a estar viendo los avatares tanto positivos como negativos que sufrirá la persona que ostente este gran Ordun Difa en cualquiera de sus consagraciones religiosas a lo largo de su vida. Y después vamos a estar viendo todos los caminos y dándole una interpretación lógica a todos los caminos de este gran Ordun Difa o Drupo Balofún, que, como bien dije antes, un Ordun un poco hablado, un Ordun un poco salidolo, un Ordun que no goza de popularidad dentro de la comunidad religiosa. Por tanto, para entrar en materia, dice que en este Ordun nace la cobardía y el suicidio. Dice porque aquí la persona que es otro Drupo Balofún no es una persona que enfrente valientemente las situaciones de la vida, sino que por el contrario puede ser una persona un poco cobarde al enfrentar las situaciones de la vida. Incluso puede pensar en suicidio a consecuencia de que su vida en todos los aspectos pueda estar sufriendo un declive, tanto en su economía como en su vida social, como en su vida matrimonial, como en su vida familiar, que es lo que está diciendo IFA. Entonces, cuando la vida de esta persona empieza a sufrir un declive o un deterioro, esta persona incluso va a pensar en suicidarse. Esta persona va a tener pensamientos suicidas, va a tratar de atentar contra su vida y va a tratar de darle la solución más fácil, que es terminar con su vida, por tal de no enfrentar los problemas que la vida le depara o que el destino le va a poner en el decursar de su vida. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque se le profesa a la persona que es Drupo Balofún el por qué tiene que quitarse las ideas esas de suicidio de su cabeza, el por qué en un momento determinado hay que tener cuidado si esta persona es menor de edad, porque debido a los grandes procesos que va a sufrir en su adolescencia y su niñez, puede ser que incluso quiera quitarse la vida a temprana edad, que es lo que está vaticinando aquí IFA. Entonces hay que tener mucho cuidado con suicidio, porque dice que la persona se amilana ante las situaciones de la vida, que porque la persona se acobarda, porque la persona no sabe cómo enfrentar las distintas situaciones y los distintos escollos que le va a plantear la vida en un momento determinado. Dice, ¿por qué? El cuchillo tú pruebas todo, lo prueba todo primero y corta a cualquiera. Dice, ¿por qué? Aquí la persona, en vez de pedir bendiciones, pide maldiciones, porque el cuchillo lo que le pidió fue una maldición o lofin. Dice, porque en un momento determinado a la persona la pueden utilizar hasta que logran algún objetivo, ya sea económico, ya sea un objetivo personal, ya sea un objetivo espiritual, pero dice que después la desechan, porque esto habla de la falta de consideración hacia la persona, que era lo que hacía Orgún cuando necesitaba el cuchillo, que afilaba cualquier tipo de metal, lo usaba y después lo desechaba. Y por tanto el cuchillo le pidió a Lofin que lo maldijera, que él iba a probar todo primero. Por tanto, el cuchillo lo prueba todo primero, porque en el proceso, si lo llevamos al proceso religioso, los que somos religiosos vemos que le oficiamos, le inmolamos los animales o algunos animales a los orichas con el cuchillo, y el cuchillo es el que primero lo prueba, porque es el que primero, el que hace la incisión para poder matar al animal. Entonces dice el por qué el cuchillo en un momento determinado también le dio Lofin, el por qué cualquiera que lo use se puede cortar. Por eso los viejos decían que aunque los religiosos recibamos cuchillos, el único santo que no reconoce a su dueño es el cuchillo. Por eso es que el cuchillo, aunque nosotros recibamos la ceremonia de Cuarnaldo para los babalaos y Pinaldo para los santeros, en un momento determinado el cuchillo no reconoce a su dueño y puede cortar a cualquiera, y la explicación está aquí. Y es por la falta de consideración que hubo hacia el cuchillo en un momento determinado. Entonces dice Far, porque a la persona que es otro Balofún lo pueden utilizar, a la persona que es otro Balofún lo pueden desechar en un momento determinado cuando ya cumplan con él un propósito determinado, sea económico, sea social, sea espiritual, sea un bien económico que quieran obtener a través de la persona que es otro Balofún, ya después lo desecharán. Y por eso
se dice que la persona que es otro Bombalofón tiene pocas amistades, porque las amistades no son sinceras para con la persona que es otro Bombalofón, porque todo el mundo lo considera a usted un medio para adquirir un beneficio. Nadie lo considera un amigo, propiamente dicho, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque aquí hay la gran necesidad de robarse la cabeza con un pago grande. Dice porque aquí hay que hacerle grandes alorías a Yemayá. Dice porque va a tener la necesidad de todos los años la persona que es otro Bombalofón hacerse robación de cabeza con un pago grande, con todos los ritos y con todas las cuestiones que sabemos que esto conlleva. Lo que le recomiendo al pueblo religioso en general, que busque un religioso que tenga el conocimiento de este tipo de ceremonial, porque no todo el mundo está facultado para hacer este tipo de ceremonial, o no todo el mundo tiene claro los pasos y las cuestiones que hay que hacer para llevar este tipo de ceremonial, pero sí se le recomienda a la persona de que lo haga todos los años, por lo menos una vez al año. Y es porque aquí se le van a rendir grandes pleitesías a Yemayá. Dice porque hay que tener cuidado con las personas que a usted lo rodean, porque dice que aquí en un momento determinado Yemayá entró en pleito con sus inquilinos. Dice que Yemayá era dueña de un condominio o de una plaza de apartamentos, pero Yemayá entró en porfía con estas personas porque no le querían pagar. Dice porque la persona que es otro Bombalofón tiene que tener cuidado a la hora de reclamar lo que le deben. Dice que debe hacerlo en buena forma, porque si lo hace en mala forma las personas no le van a pagar. Entonces usted va a tener que ser cuidadoso a la hora de prestar dinero. Usted no va a prestar dinero, usted no le va a dar fiado a nadie. Usted no puede fiar las cosas que usted vende o que usted comercia. Y en un momento determinado en que usted vaya a reclamar el dinero que alguien le debe, tiene que hacerlo de una manera ecuánime, de una manera afable. ¿Para qué? Para que las personas no se molesten con usted, se molesten incluso debiéndole lo que le deben son ellos, pero usted lo vaya a reclamar de una manera descompuesta, y esto va a llevar al traste a que la persona no le quiera pagar, o a que las personas no le quieran pagar, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice porque la falsedad es el peor enemigo de la persona que es otro Bombalofón. Dice que la falsedad es el peor enemigo, por eso se le recomienda a la persona que incluso ni se ponga prendas falsas. Todas las cosas de otro Bombalofón, estoy hablando de las prendas, tendrán que ser o de oro o de plata, pero no se podrá poner ningún tipo de acero quirúrgico o fantasía, o como le llamen a estas prendas falsas que se ponen las personas. Por tanto, se le recomienda a la persona que es otro Bombalofón que todas las cosas sean de verdad. Al igual que él no podrá ser una persona falsa, que él o que ella, en el caso de que sea mujer la que ostente este orden de IFA, no podrá ser una persona falsa. Tendrá que ser una persona leal a sus principios, tendrá que ser una persona recta en sus convicciones, para no ser una persona falsa, para no tratar a las demás personas con falsedades, para no engañar a las demás personas, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque en un momento determinado aquí hay que hacer un gran sacrificio, que es darle un gallo a Edgun, porque dice es porque la persona se puede ver envuelta en problemas de justicia, y que la clave para contrarrestar estos grandes problemas de justicia que pueden llegar a la vida de la persona que es otro Bombalofón es darle un gallo a Edgun, a Cucú a Edgun, que es lo que hay que hacer ahí. Dice porque en un momento determinado aquí las cosas se hablan al revés, porque aquí IFA se hablaba al revés. Ya yo estuve explicando el por qué en un momento determinado, cuando el cuchillo se presentó ante Olofin, no le pidió una bendición, sino que por el contrario le pidió una maldición. Entonces dice porque aquí las cosas se hablan al revés. Dice porque usted tiene que tener cuidado con lo que usted habla y de la forma que usted lo habla y cómo usted lo expresa, para que las personas lo puedan entender al derecho, porque dice que la persona que es otro Bombalofón tiene una manera un poco despectiva o un poco peyorativa a la hora de hablar, y por consiguiente las otras personas lo van a malinterpretar o no le van a entender lo que usted está diciendo. Entonces hay que tener cuidado con la forma de hablar, con la elocuencia que pueda tener en un momento determinado la persona que es otro Bombalofón. Dice porque en un momento determinado aquí hay que hacer grandes obras con ceniza, porque los esboces de la persona que es otro Bombalofón van a llevar ceniza adentro. Dice porque en un momento determinado aquí habla el por qué hay que darle. Esto fue otra de las cosas que le pidió el cuchillo a Olofin, que fue que se le rindiera pleitesía después que se terminara la matanza. Todos sabemos que en Ogun Daquete y en otros orden de IFA va a hablar de el fifeto, pero el acto propiamente dicho de darle coco al cuchillo nace en este orden de IFA, y es por esta misma maldición que hemos estado hablando reiteradamente de que le pidió el cuchillo a Olofin esta maldición.
Dice por qué aquí hay que tener cuidado. Dice por qué se le prohíbe a la persona que es otro Balofú comer vísceras. Dice por qué la persona que es otro Balofú no come ni vísceras ni frijoles negros. Dice por qué en un momento determinado aquí hay que tener cuidado, porque dice que la persona que es otro Balofú nunca podrá iniciar ningún tipo de negocio que lleve consigo venta de animales. Porque dice que aquí Batalá vendía animales y lo acusaron de estafador. Dice porque en un momento determinado la persona que es otro Balofún se puede ver escondida o recluida. Dice porque en un momento determinado aquí Batalá comió dentro de una furnia llena de heces y de mierda. Entonces por consiguiente dice que las personas que usted los rodea no sirven. Dice que porque en un momento determinado aquí Orula tuvo que darle candela a la tierra para que mejieran todos los bichos que estaban dentro. Dice que en medio que usted los rodea está podrido o no sirve. Dice porque usted va a tener que tener cuidado incluso con personas muy apegadas o muy allegadas a usted, que en un momento determinado no sirven y lo que quieren es traicionarlo, lo que quieren es utilizarlo y después lo van a desechar, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener cuidado con quién usted hace los negocios, con quién usted trabaja, con quién usted vive, con quién usted convive la mayor parte del día, porque esas personas no están siendo leales para con usted, que es lo que está diciendo Odrubon Balofún. Dice por qué en un momento determinado, aquí habla de por qué IQ como majestad y por qué IQ adquirió su majestuosidad. Dice por qué para los ojos de IQ los grandes gobernantes, los presidentes, los ministros y un mendigo son iguales, porque cuando morimos no llevamos ningún tipo de riqueza de las que nos pasamos tanto tiempo añorando y trabajando para obtenerla en el plano de la tierra. Ningún tipo de poder ha sido capaz de frenar a IQ. Ningún tipo de riqueza ha sido capaz de comprar vida para no morir. Ningún tipo de sabio ha podido con su sabiduría descubrir qué hay después de la muerte y cómo parar la muerte. Por eso la majestuosidad que adquiere la muerte a través del tiempo dictaminada por Olofin, porque Olofin dijo, cuando la sabiduría, el poder y la economía estaban hablando de quién era más importante, en un momento determinado Olofin dictaminó que más importante sería IQ y que reinaría a través de los tiempos y que sería la única que no encontraría la muerte, que todos se morirían, no importa la condición social, ni la clase económica, ni la raza, ni la etnia, no importaría nada. Ante los ojos de IQ, todos serían iguales. Por eso adquirió IQ la majestuosidad y por eso IQ gobierna por encima de la riqueza, de la sabiduría y por encima de cualquier otro tipo de poder, que es lo que dice Ifá. Dice por qué aquí habla de por qué Asojano y Osai, mientras el mundo sea mundo, ellos no van a hacer ningún tipo de trato, ni ningún tipo de pacto, porque aquí dice que aquí Osai trató de engañar a Asojano. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado porque si a usted le vienen a proponer un negocio, usted tendrá que ser cuidadoso a la hora de aceptar o no este negocio, porque dice que este negocio puede venir acompañado de una trampa, porque aquí primero Osai le propuso el 50% del negocio a Sojano y ya posteriormente lo que quería era darle la mala a Sojano y darle solo el 25% del negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Dice por qué aquí hay que tener cuidado con picaduras de insectos, con enfermedades producidas por los vectores, tanto como los mosquitos, como los roedores, como los insectos, porque dice que aquí nació la guerra bacteriológica. Es porque en un momento determinado hay que tener cuidado con lo que la persona que es Odrubon Balofún ingiere como alimento crudo, como son las hortalizas, las ensaladas y las frutas, porque dice que pueden tener algún tipo de parásito y usted puede incorporar este parásito a través de su alimentación a su cuerpo y pueda venir un desastre en su salud física, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque hay que tener cuidado porque puede caer en un momento determinado toda la familia enferma de lo mismo. Dice porque hay que tener cuidado cuando en casa de Odrubon Balofún se hacen algunos depósitos de agua como charco y estas cosas, hay que quitarlo. Porque dice que aquí, cuando
a Sojano mandó todos los insectos para la tierra de Osain. Lo único que le pidió Lofin fue que lloviera para que los insectos se reprodujeran. Dice, porque aquí todo lo que está a su alrededor está sucio, porque aquí Orula mandó y le prescribió a Isla Geri y a Fogollería, a la madre tierra, que hiciera el bo, pero ella se creía tan pulcra que empezó a llover de manera desmedida y los árboles empezaron a caer de raíces porque ya el suelo estaba saturado y empezaron a estar toda la suciedad en los caminos. Entonces dice, ¿por qué usted tiene muchos obstáculos en la vida? El por qué hay que empezar a quitar obstáculos. Usted tiene que quitarse obstáculos. Dice, porque Orula dio candela a los árboles y a las ramas que estaban en el camino para poder pasar. Dice, porque en un momento determinado usted tiene que sentarse con cada quien y delimitar las cosas y sacarse los sentimientos que usted tiene guardados dentro, porque dice que la persona que es otro Bombalofón está guardando y guardando y guardando hasta que llega el momento en que se hace daño él mismo. Pero dice Orula que no es recomendable que usted se haga daño él mismo, que su salud física y mental pueden deteriorarse a consecuencia de estos grandes sufrimientos y es hora de que usted lo exteriorice, de que usted los hable, porque dice que la vida estaba llena de obstáculos y de suciedad. Entonces hay que quitarnos todos estos obstáculos del camino y quitarnos toda esta suciedad que nos está rodeando, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque aquí en un momento determinado nacen los ensayos con la tierra. Dice, porque la persona que es otro Bombalofón, si se dedica a cualquier labor agrícola o el campo, dice, porque va a tener la necesidad de ver bien dónde siembra y dónde realiza sus labores. Pero dice Ifá, porque en un momento determinado todo estaba lleno de microbios y de bacterias y de insectos. Entonces, cuando me refiero a todo, me refiero a la vida de la persona. El por qué para usted prosperar, el por qué para usted tener una mejor vida, tiene que quitarse a todas esas personas que usted tiene al lado suyo, que son sus parásitos. Tiene que quitarse un poco de personas que lo que están es viviendo de usted. Entonces, es hora de ir haciendo una limpieza tanto espiritual como emocional, como en el selecto grupo que nos rodea, que es lo que dice Ifá. Dice, ¿por qué en un momento determinado? En este orden Ifá plantea el por qué hay que hacer grandes honras fúnebres a los Orbases. Dice, ¿por qué dentro de la familia de otro Bombalofón puede haber fallecido alguien al cual no se le han hecho honras fúnebres? Y esto está causando grandes problemas familiares. Y esto está causando grandes disyuntivas dentro del plano familiar. Entonces hay que reunir a la familia y a esa persona que en vida tal vez tuvo alguna consagración religiosa o que fue un gran religioso. Hay que hacerle honras fúnebres todos los años para evitar todos los contratiempos y las contrariedades que puede causar ese espíritu a la familia, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, porque en un momento determinado, por este orden de Ifá, se manda a la persona a darle 2 guineas a Oya y se coge el muslo izquierdo de una de las guineas y se prepara un hinche de Osain. Y con el hueso Santaperico, porque dice que aquí el hueso Santaperico se volvió caprichoso y Oya lo maldijo. Dice, porque en un momento determinado la persona que es otro Bombalofón no se puede volver una persona caprichosa, porque puede llegar a ser maldecido incluso por su madre, porque dice que Oya tenía el hijo enfermo y las vainas, las semillas del Santaperico explotaban con el agua y el hijo de Oya murió a consecuencia del susto que esto le proporcionó, y Oya maldijo al Santaperico a que mientras que el mundo fuera mundo donde él naciera, reinara el hambre y la carencia y la necesidad. Entonces dice Ifá, porque usted tiene que cuidarse de una maldición de una persona mayor, mujer, que la puede maldecir, y esto puede traerle a usted hambre, necesidad, falta de todo, pasar trabajo, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice, porque hay que tener cuidado con los menores dentro de la casa, porque dice, porque los menores pueden estar enfermos, los hijos de la persona que es otro Bombalofón pueden estar enfermos. Hay que hacerle consagraciones religiosas y llevarlos al médico, que es lo que dice Ifá. Aunque dice Ifá que en un momento determinado el enfermo no tiene nada de médico, porque dice que cuando Orula llegó al pueblo, el hijo del rey se estaba muriendo. Sin embargo, Orula llegó y lo curó y los médicos no habían podido curarlo. Dice, porque la persona está pasando trabajo, pero adquirirá una suerte, porque dice que Orula cuando llegó estaba vestido de harapo, porque estaba pasando mucho trabajo, porque no tenía experiencia en la vida. Dice, porque la persona que es otro Bombalofón se tendrá que dar grandes golpes en la vida para ir adquiriendo la experiencia necesaria y la experiencia que le hace falta para vivir. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas. Dice, porque en un momento determinado
Aquí habla de la templanza porque dice que Changó templó el acero. Entonces dice por qué en un momento determinado todos los golpes que le va dando la vida a la persona que es Odrupos Balofún tienen que irle templando su agudeza, tienen que irle templando su carácter para poder enfrentar las cuestiones que le vienen o que le depara el destino de una manera satisfactoria y no con cobardía y queriendo quitarse la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué en un momento determinado, aquí habla el placero, se le recomienda a la persona que es Odrupos Balofún que se le hace un esbo y ese esbo va a la plaza que es para encontrar trabajo, que ese esbo se hace con soga y con navaja. Dice por qué la persona o ha pensado cortarse las venas o ha pensado ahorcarse, porque era con lo que el placero quería matarse por la disyuntiva de que se había quedado sin trabajo. Entonces hay que tener cuidado ahí, no va a ser que la persona a temprana edad intente quitarse la vida cortándose las venas o ahorcándose, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice por qué en un momento determinado habla de por qué hay que darle agua a Changó dentro de este orden de Ifá, porque dice que aquí nace Changó, Oba y Bo. Hay que darle agua a Changó. Dice el por qué en un momento determinado. Habla el por qué después que se le dé ese agua a Changó hay que dejar a Changó 4 días en el patio de la casa. Este es uno de los grandes secretos de este orden, el por qué se deja a Changó 4 días en el patio de la casa después que se le da la comida de Apo y a Cugomeyi. Dice por qué aquí en un momento determinado no se come víscera ni se come frijol negro, pero tampoco se usan sombreros negros o sombreros que tengan una cinta negra alrededor. Hay que tener cuidado con eso. Dice el por qué aquí hay que tener cuidado con la candela, porque estamos hablando de por qué Orula dio candela para quemar todas las cosas malas, pero estamos hablando de que la persona puede quemarse. Hay que tener cuidado con la candela, pero no solo con la candela física que puede quemarnos la piel o que puede en un momento determinado hacernos daño en nuestra salud física, no, también hay que tener cuidado con otros tipos de candela que pueden venir caminando, como son candelas judiciales, candelas familiares, de discusiones, de disyuntivas y de muchas cosas que pueden llegar a la vida de la persona que es Odrupos Balofún. Dice que porque el primer camino que habla aquí es porque el placero que quería quitarse la vida. Dice que el placero tenía problemas en su negocio y quería quitarse la vida, pero su mujer le dijo que fuera donde estaba Orula. Orula lo miró y le hizo un esbo con una soga, porque el placero estaba mirando la soga de la tendedera para matarse y le hizo esbo con navaja. Y cuando Orula le hizo esbo, le dijo que eso lo depositara en la esquina de la plaza, donde otra persona que era el dueño de la plaza, lo vio y lo que hizo fue contratarlo. Orula tuvo que hacerse una obra donde la obra había que llevarla a la plaza, y cuando vio al placero le preguntó que si quería la soga y la navaja para quitarse la vida, y este le dijo que no, que ya él estaba bien, que ya no tenía necesidad de quitarse la vida. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque dice que la persona se puede hastiar del modo en que vive, de la falta de economía, de la falta de comprensión de su pareja, y quiera quitarse la vida y después se vaya a arrepentir de eso. Porque dice que el placero después lo que hizo fue arrepentirse, porque ya estaba bien económicamente a través del esbo que le hizo Orula. Entonces se le recomienda a la persona que cuando esté hastiada, se le recomienda a la persona de que cuando las cosas no le salgan bien por los mismos obstáculos que hemos estado hablando reiteradamente desde que empezamos a hablar de este orden, lo que hay que hacer es ir a por adivinación donde está Orula, para evitar todas estas cuestiones de la muerte. Dice por qué había un hombre que tenía 3 centavos y quería quitarse la vida porque lo único que tenía eran 3 centavos. Y cuando fue a casa de Orula, Orula le dijo que viniera a los 5 días. A los 5 días, cuando el hombre vino, ya tenía 5 centavos. Orula le dijo que viniera a los 7 días. Cuando vino a los 7 días, ya el hombre tenía más dinero. Y Orula le dijo entonces que ahí tenía la pistola para que se matara, el cuchillo para que se cortara las venas y la soga para que se ahorcara. Y este hombre dijo que no, que ya la vida le estaba haciendo próspera, que lo que venía era hacer el esbo. Entonces este hombre lo que hizo fue esbo y pudo librarse de todas las situaciones nefastas que le venían en la vida, o que le estaba ocasionando los obstáculos que tenía en la vida, económicos, familiares y este tipo de cuestiones, que es lo que dice Ifá. Dice por qué Olofin le dio la gracia al cuchillo, que cualquiera que lo usara se iba a cortar, que él le iba a ser el primero en probar todo, y por qué había que darle coco después de una matanza. Dice por qué en un momento determinado, cuando Orgún al principio del mundo necesitaba un cuchillo, afilaba cualquier tipo de metal, lo usaba y lo desechaba. Y el cuchillo estaba pasando trabajo porque siempre lo desechaba, Orgún lo desechaba. Pero Changó, que estaba viendo esta situación, forjó
el cuchillo y le dio filo, y ya con la foja de los metales, el filo del cuchillo se hizo perdurable. Pero Orgún lo seguía usando y lo seguía desechando, a lo que el cuchillo se cansó y se fue ante Olofin y le dijo a Olofin que necesitaba que lo maldijera. Y las maldiciones que le pidió fue que él cortaba a cualquiera que lo usara, que él sería el primero en probarlo todo y que había que rendirle moforimbales o pleitesía después de que se acabara una matanza, y Olofin, por la insistencia del cuchillo, se lo concedió. Dice que la persona que es otro Monbalufún es muy insistente y va a lograr su empeño sin importar las consecuencias, porque dice que el cuchillo lo único que quería era tener un uso cotidiano y ser respetado, y por eso prefirió ser maldecido que ser bendecido. Entonces dice que la persona que es otro Monbalufún no le va a importar los medios para llegar a su fin. Dice porque la persona que es otro Monbalufún hará cualquier cosa por obtener el lugar que cree que merece, por obtener su posición. Entonces no le van a importar los medios, solo le va a importar el fin. Entonces hay que tener cuidado aquí con lo que hagamos y después nos vayamos a arrepentir. Dice porque a la persona no se le considera, pero esta falta de consideración no puede llevar a la persona a volverse una persona egoísta, a volverse una persona ambiciosa desmedidamente, y que esto le vaya a pasar factura posteriormente, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las maldiciones aquí pueden llegar. Y hay que tener cuidado con lo que se pide. La persona que es otro Monbalufún va a tener que tener cuidado con lo que pide y cómo lo pide. Dice, porque en un momento determinado. Aquí habla de cuando Orula curó al hijo del rey. Dice, porque el hijo del rey estaba enfermo y llegó Orula vestido de harapos. Porque Orula estaba escaso de dinero, de economía, pero tenía gran fama por curar a las personas. Y cuando llegó al pueblo, el rey lo mandó a buscar porque le dijeron que había un pordiosero que curaba a las personas. Cuando Orula llegó al palacio, los médicos lo tildaron de que como él, siendo un harapiento, iba a curar al hijo del rey, si ellos que eran médicos, con la ciencia no lo pudieron curar. Por consiguiente, Orula hizo adivinación, y cuando hizo la adivinación, vino otro Monbalufún y Orula decretó de que el hijo del rey ya estaba bien. Cuando el rey vio a su hijo que se paró, lo dejó jugar con los muchachos dándose de cuenta de que ya estaba bien. Entonces lo primero que dice Ifá es que aquí hay que cuidar la imagen personal de la persona, porque dice que aquí incluso la mujer se descuida de su imagen personal. Dice porque la persona, por este orden de Ifá, la mandan a casarse para que todo no le importe un bledo, porque aquí dice que la persona, tanto hombre como mujer, descuida su imagen física y personal. Dice porque en un momento determinado el enfermo se cura, pero dice que aquí la enfermedad no es médica, aquí la enfermedad es brujería, porque dice que aquí los médicos no pudieron curar lo que tenía el muchacho, y Orula, cuando vio a otro Monbalufún, fue capaz de adivinar lo que tenía y fue capaz de curarlo y de decir que ya no estaba enfermo. Entonces aquí no hay que acudir al médico. Aquí cuando se enfermen, lo que hay es que hacer brujería, hay que hacer el boce, hay que hacer las obras, hay que ir al pie de Ifá para buscar la adivinación, porque dice que aquí las cosas no están en manos del facultativo. Dice que hay cosas que se le van de las manos o que se le escapan de las manos a los galenos, y que por consiguiente ellos no pueden lidiar con eso, pero los babalawos, los sacerdotes de Ifá, los olorizas y todas las personas practicantes de culto religioso sí pueden darle la salvación a ese muchacho o a esa persona en un momento determinado, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice porque aquí habla de porque Obatalá era vendedor de animales, pero tenía los caminos cerrados, y fue con Orula por adivinación. Donde Orula le prescribió que tenía que hacer el bollo, Obatalá le dijo que no tenía que hacer ningún bollo, y él se iba. Obatalá cogió sus animales y fue para el pueblo y los vendió todos. Pero Echu, que estaba viendo, porque el embo era que tenía la necesidad de darle un gallo a Echu, y no se lo habían dado. Echu, que estaba viendo todo aquello, lo que hizo fue una maldad y se murieron 4 de los animales que había vendido, y venían con la policía a buscar a Obatalá las personas que le habían comprado los animales, acusándolo de estafador, y Obatalá no tuvo más remedio que meterse en una furnia llena de heces fecales. A lo que ahí pasó 7 días, al 7.º día pasó Orula y sintió una voz que estaba diciendo que tenía hambre. Cuando miró era Obatalá, y Orula le prescribió el por qué él estaba ahí, porque Echu le había hecho la fechoría, porque él no había alimentado a Echu. Y ahí mismo Orula le dio de comer 2 gallinas a Obatalá y sacó a Obatalá
de ahí porque ya las cosas se habían calmado, pero Batalá tuvo que complementar con el gallo de hecho. Entonces dice Ifá el por qué en un momento determinado la persona que tiene Trupo Balofún no emprende ningún negocio que incluya venta de animales, porque este negocio le traerá problemas, este negocio le traerá problemática. El por qué dice Ifá, el por qué en un momento determinado usted lo puede tildar de estafador, y es porque usted no ha cumplido su palabra, es porque usted no ha hecho los esboces pertinentes. Dice porque usted se puede ver involucrado en un problema grave de justicia, es porque usted tiene que darle de comer a Batalá, por este orden se le da de comer a Batalá al lado del excusado 2 gallinas, que fue lo que hizo Rula, para resolver toda esta grande problemática, independientemente de que para los grandes problemas de justicia que tenga la persona o Trupo Balofún, la obra más grande que se hace es darle un gallo a Edgun, para que estos Edgun los libre de estas cosas. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado porque usted se puede ver inmerso en procesos judiciales, donde usted lo acusen de estafa, donde usted lo acusen de engañar a un grupo de personas. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Dice porque en un momento determinado usted va a tener que refugiarse, y cuando usted se va a refugiar, se va a refugiar al lado de toda la mierda. Dice porque tenga cuidado con quién anda con usted, tenga cuidado con quién hace negocio, tenga cuidado porque dice que esas personas ninguno sirve. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Ifá? Dice porque en un momento determinado, aquí habla el Santa Perico, dice porque Oyá tenía a su hijo enfermo y comenzó a llover. Y cuando comienza a llover, cuando las semillas del Santa Perico se mojan, hacen un estruendo, una explosión. Pero el hijo de Oyá, como estaba enfermo, al oír estos estruendos, estas explosiones, lo que hizo fue asustarse y con esto le llegó la muerte. A lo que Oyá maldijo al Santa Perico que donde quiera que él naciera iba a haber escasez, hambre y necesidad. Por consiguiente, aquí hay que tener cuidado porque el Santa Perico se encaprichó en hacer explotar sus vainas. Aquí hay que tener cuidado, la persona no se vuelva caprichosa. Aquí hay que tener cuidado, la persona no se vuelva arrogante y por ende le vengan ciertas y determinadas maldiciones, incluso de su madre. Entonces hay que tener cuidado porque dice que a la persona que es otro Balofún hay una mujer que lo puede maldecir a tener carencia, a tener necesidades y a pasar hambre en la vida, y que esta maldición puede estar tocándolo de cerca, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí hay que tener cuidado con la salud de los menores, porque dice que aquí se puede morir un niño. Dice porque aquí un niño puede caer en cama y puede morir a consecuencia de un infarto, a pesar de ser un infante, a consecuencia de un paro respiratorio o a consecuencia de un paro cardíaco, que es lo que está diciendo Rula aquí. Entonces hay que tener sumo cuidado con la salud de los menores dentro de la casa de la persona que tenga Trupo Balofún, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí habla la guerra bacteriológica entre Sojano y Osain. Dice porque en un momento determinado Osain le propuso a Sojano, por el gran conocimiento que Sojano tenía de las hierbas, a Sojano se dedicaba a curar a las personas en su pueblo, y Osain vivía en un pueblo cercano donde Osain tenía todas las hierbas, y le propone a Sojano ser un semillero y plantar las hierbas con que trabajarían e ir al 50%. Pero Osain se queda pensando, y cuando Sojano viene ya lo que le propone nuevamente ya no es el 50%, es el 25%, y a Sojano se molesta y se retira a su tierra y sigue curando a las personas de su tierra. Pero Osain, inconforme porque a Sojano no había aceptado, empieza a enviarle hechicería a Sojano, y a Sojano, cuando ve que le está enviando hechicería y que le está enfermando su pueblo, lo que hace es enviarle una plaga a la aldea de Osain. Pero cuando le envía la plaga, como no llovía, la plaga no se desarrollaba. Y a Sojano le imploraba todos los días a Olofin que lloviera. Cuando llovió, la plaga se desarrolló y empezó a acabar con la aldea de Osain. Y Osain tuvo que venir a decirle a Sojano que parara de enviar la plaga con los insectos y las bacterias para que su aldea se pudiera salvar. Pero ahí pactaron que mientras el mundo fuera mundo, ellos no iban a tener ningún tipo de trato, ni iban a hacer ningún tipo de negocio entre los dos. Entonces dice Ifá, porque aquí hay que tener cuidado. Lo primero que hay que tener cuidado con quién se hace negocio, porque usted le quieren dar la mala, o usted le quiere dar la mala a alguien en el negocio, y que eso no le es recomendable. Aquí lo que hay que buscar la forma y la manera de ser una persona leal para con los negocios. Y si tocan 2 pesos por persona, son 2 pesos por persona, 1 euro por persona, 1 euro por persona. ¿Qué es lo que está diciendo Ifá? Que se partan en partes iguales para que no hayan contratiempos y contrariedades. Dice porque usted puede entrar en guerra con uno de sus mejores amigos,
Dice, ¿por qué la guerra puede ser una guerra solapada, que puede ser una guerra de hechicería? Entonces tenga cuidado quién dice ser su mejor amigo o quién dice ser su amigo y está en su círculo cercano y usted no se está dando cuenta de que le está enviando la hechicería constantemente. Que es lo que está diciendo Ifá, que era lo que hacía Hossein para con Asojano. Dice, porque hay que tener cuidado con enfermedades por propagación de vectores, mosquitos, roedores e insectos. Dice que hay que tener cuidado con las bacterias. Dice que hay que tener cuidado con la ingestión de alimentos crudos. Hay que tener cuidado con la ingestión de alimentos que no estén pasados. Hay que tener cuidado con todas estas cosas porque la persona que es Trupo Balofún está propensa a ingerir algún tipo de parásito o a desarrollar algún tipo de bacteria o algún tipo de virus dentro de su cuerpo que le puede traer al traste el deterioro paulatino y continuo de su salud física, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice, ¿por qué la muerte adquirió su majestuosidad? Dice, ¿por qué los grandes gobernantes del mundo estaban discutiendo el por qué en un momento determinado ellos gobernarían y no se ponían de acuerdo quién iba a gobernar? Porque uno decía que era más sabio, el otro decía que era más rico, y en eso estaban. El otro decía que él era un líder, el otro decía que él era emperador, el otro decía que era rey, el otro decía que era presidente, y no se acababan de poner de acuerdo y acudieron donde estaba Batalá, y Batalá les explicó que él no era quien para decidir esto, que él solo era la antesala de Olofin. Es porque en un momento determinado fueran a donde estaba Olofin. Olofin los dejó hablar a todos y que todos expusieran su punto de vista. Y cuando terminaron de hablar, le exigieron a Olofin que dijera quién de ellos gobernaría. Y Olofin les dijo que ninguno de ellos gobernaría. Que por encima de ellos, que ellos gobernaban, los presidentes, los emperadores, los ministros, todas estas personas gobernaban encima del sudor y el sacrificio y la desgracia de los pueblos. Y que por tanto la riqueza, la codicia y este poder que ellos decían que tenían no era un poder genuino, que había algo que sí reinaría hasta el fin de los tiempos y que sería la muerte, porque la muerte, para los ojos de la muerte, no importa que seas rico, no importa que seas pobre, no importa que seas blanco, no importa que seas negro, no importa que seas chino, no importa lo que tú seas, la muerte siempre llegará y con ella se llevará lo que tenga que llevarse en el momento que tenga que llevarse. Por eso reinará por mandato de Olofin hasta el fin de los tiempos, y la muerte siempre será perecedera, nunca morirá porque siempre tendrá trabajo. Y no ha habido ningún rico que con su riqueza compre vida para no morir. No ha habido ningún sabio que sepa lo que hay después de la muerte o que haya logrado algo para no morir. No hay ningún gobernante que tenga el poder suficiente como para frenar a la muerte. Entonces, por consiguiente, la muerte adquiere su majestuosidad dentro de este orden de Ifá, y es porque la muerte reina sobre todas las demás cosas. Porque todo lo que nace muere al final. Dice, ¿por qué habla aquí los experimentos de la tierra? Dice, ¿por qué Orula llegó a un lugar donde los cultivos no se daban y compró un terreno y empezó a cultivar, pero los cultivos no se daban raquíticos, se daban malos? Y Orula empezó a coger tierras de muchas partes del mismo terreno y empezó a experimentar con estas tierras, pero se daba cuenta de que las cosas no salían bien, y Orula dijo que la única alternativa que había era quemar la tierra. Y Orula lo que hizo fue buscar ramas secas y darle candela a la tierra, y vio como de la tierra estaban saliendo los insectos, los microbios, los parásitos y todas estas cuestiones. Esperó que la tierra se refrescara y a los días empezó a arar y la tierra volvió a producir correctamente. Dice, ¿por qué la persona que es Trupo Balofún está sumida en un caos en su vida por las compañías que está atendiendo? Porque dice que la tierra se puso mala a consecuencia de los microbios, las bacterias y las enfermedades que se metieron dentro de la tierra. Dice que cuando usted haga una limpieza espiritual, una limpieza mental y una limpieza del entorno que lo rodea, usted volverá a prosperar, usted volverá a tener posición, usted volverá a tener todo en la vida. Porque dice que la tierra, después que Orula la quemó, que le hizo la limpieza, la tierra volvió a germinar fruto. Entonces,
haga una limpieza en su vida, porque los parásitos y estas cosas representan las personas malas y los obstáculos que está teniendo la persona Trupo Palofún en la vida, o que puede tener la persona Trupo Palofún en la vida. Entonces, sáquese todo eso de dentro, las cosas que usted tiene guardadas, exteriorícelas, no se quede con resentimientos y con recelos guardados. Trate de hablar con cada quien en el momento que toca. ¿Para qué? Para que esto no lo vaya autodestruyendo, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice porque en un momento determinado Trupo Palofún era un hombre súper correcto, un hombre súper apegado a las buenas leyes y a las buenas costumbres. Y por consiguiente era un hombre que creía que era muy querido, pero un día se hizo borracho a ver qué decían de él. Y cuando lo vieron borracho, cayéndose y haciendo todas las cosas que hace una persona cuando se emborracha, las personas empezaron a criticarlo, empezaron a ofenderlo y empezaron a decir las verdades que pensaban de él, pero delante de él, pensando de que no los estaba viendo. Y por consiguiente, sí los estaba viendo y él pudo saber quién era cada quien y a quién estimar y a quién no estimar. Quién era su amigo, quién era su enemigo, a pesar de reírle en la cara. Entonces dice que aplíquese esa a usted, persona que es Trupo Palofún. Usted tiene a veces en la vida que hacerse borracho para saber quién es el que está a su lado, porque no todas las personas que están a su lado en un momento determinado le son leales, que es lo que dice Ifá. Y estas son las cosas que quería ver de este gran orden Trupo Palofún el día de hoy. Espero que les hayan servido para ampliar el conocimiento que hay de este gran orden de Ifá. Antes de terminar, aquí hay un camino que habla del irme a Baguá. A mis hermanos que son quiñongos no los olvido, pero no quiero meterme mucho en eso porque hay que dar una explicación que yo no soy quiñongo, pero sé que terminaría rozando en el límite de lo que es secreto para ustedes y de lo que no. Y entonces no quiero meterme porque no sé definir, al no serlo, no sé definir hasta dónde puedo hablar y hasta dónde no. Le pido mis disculpas a mis hermanos que son Ecorengen de Baguá, pero no, por eso no quise abordar este gran camino que habla aquí. Entonces nada, no les deseo suerte porque los que tenemos Ifá de Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo adquirimos a través de los esboces, la robación diciendo obediente a nuestros itases. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube de manera gratuita y que la bendición de Olofin, Olorum, Olodumare y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Nos estamos viendo para seguir hablando de estos sordos un poco salidores. Y Boris Boya y Bocheche.